Perfecto. Bueno, ahora sí le damos inicio a esta segunda sesión sincrónica. Hoy vamos a ver los dos temas. El tema 3, Derechos Humanos de las Mujeres. Tenemos a la socióloga Fanny Cubillán Carrizo, que es la especialista en el tema y que nos colaboró con el SENADET con el tema complementario en este tema. Y tenemos al antropólogo Eduardo Correa, que nos va a hablar igualmente, al igual que Fanny, colaboró con nosotros en el tema 4, Derechos de las Personas Sexodiversas. Antes de iniciar, vamos a hacer brevemente un repaso, ¿verdad? Una revisión de los test, solamente para identificar las preguntas que tuvieron algunas confusiones y las que estuvieron mejor respondidas, ¿no? Ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Pero no está en pantalla. Pero no está en pantalla grande, ¿o sí? Sí, eso es todo Sí, lo sí, grande está. que se va a ver en ese. Ahí sí. Ahora Ahí sí. está mejor. Ok, perfecto. Entonces, bueno, revisemos entonces una de las preguntas que teníamos, ¿verdad? En el tema 3, que tuvo algunas confusiones. Colocamos esta afirmación: la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y alcanzar la igualdad en las leyes en todas las esferas de la vida son derechos que desarrolla la Convención Belén do Pará. La mayoría respondió a esta pregunta que era verdadero. Sin embargo, revisemos un poco lo que colocábamos en la presentación. Hablábamos de dos principios fundamentales en los derechos humanos de las mujeres, además de los principios generales que nos arropan a todos en el tema de los derechos humanos. Hablábamos específicamente del principio a la no discriminación y el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer. Y lo enmarcábamos justamente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que se ha llamado CEDAW. Esta convención desarrolla el tema de la discriminación y desarrolla el tema de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer la igualdad de derechos de la mujer en todas las áreas de la vida. Lo teníamos en esta lámina, también lo teníamos cuando hablábamos del artículo 1 de la CEDAW, donde se define la discriminación. Igualmente se dice que está que se dirige a lograrla en todas las áreas de la vida de las mujeres. También lo teníamos posteriormente en otra lámina donde decíamos que esta convención describe la naturaleza y el significado de la discriminación y también obliga a los estados a eliminarla y a alcanzar la igualdad en todos los ámbitos. La otra convención que colocábamos allí es la Convención Interamericana, la Belén do Pará, que es una convención igualmente, al igual que la CEDAW, emblemática en los derechos de las mujeres, pero esta convención desarrolla desarrolla el tema de la violencia contra las mujeres en diversos ámbitos, de la protección, la erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. Cierto es que esta convención se vale del concepto de discriminación que está desarrollado en la Belén do Pará, pero su objetivo principal es la violencia. De manera entonces que a esta pregunta, la respuesta correcta es que esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Si aquí hubiese dicho desarrolla la Convención sobre la discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hubiese sido verdadero, pero no, aquí teníamos Convención Belén do Pará, que se refiere a la violencia. Luego teníamos otra pregunta
donde también hubo algunas confusiones. Decíamos, el concepto de género alude a diferencias sexuales entre hombres y mujeres. Si bien es cierto que estas diferencias, el género se desarrolla a partir o tiene un vínculo con estas diferencias sexuales, habíamos definido en la presentación que el concepto de género es un concepto que tiene una raíz social, cultural, que se desarrolla a lo largo, o que se desarrolló a lo largo de la historia, y que a partir de ese desarrollo y de esa creación del sujeto, en cuanto a su intelectualidad, en cuanto a su afectividad, en cuanto a los lenguajes, las concepciones, los valores, etcétera, se construía ese concepto de género, y ese es como el punto de esta pregunta, ¿no? Que es un concepto cuya noción tiene que ver con las identidades socialmente construidas y atribuidas a los hombres y las mujeres. Luego, estas fueron como los dos temas que más tuvieron algunas confusiones en los test. Luego, en el tema 4, absolutamente todas las personas respondieron correctamente a esta pregunta. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente, de un mismo sexo o de más de un sexo, así como la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Todos absolutamente, bueno, respondieron correctamente a esta pregunta. Bueno, y después podemos profundizar un poco más con Eduardo sobre el tema. Le preguntábamos, el movimiento LGTBQ+, no hace referencia ni a un movimiento social ni a un movimiento de reivindicación política. Algunos de ustedes tuvieron confusión con esta respuesta, y fíjense que en la presentación le decíamos que el movimiento LGBT tenía una vía social, una vía social, pues pretendía incorporar las diferentes orientaciones sexuales por fuera, que estaban por fuera de esa heteronormatividad, y que, bueno, tenía como ambas vetas, tanto un movimiento social como un movimiento político, porque su lucha, la lucha del movimiento LGBT, también se podía comparar con las luchas que hacen los grupos contra el racismo, contra el sexismo, contra los sistemas autoritarios, contra las relaciones de poder dominantes, y en fin, porque es una lucha por una sociedad más justa, que incluya la diversidad, la pluriculturalidad, etc. Otra pregunta que era simplemente de ubicar en la presentación ese detalle. Decíamos, el 17 de mayo es considerado por los activistas de derechos humanos como el Día del Orgullo Gay. Lo teníamos también en la presentación. Hablamos que el 28 de junio en Stonewall se realizó esta protesta en la cual hubo muchas personas LGBT heridas porque se negaron a presentar sus identificaciones a los policías que entraban siempre a este bar, a revisarlos y a pedirles que por favor, si no correspondía su identidad física con la identidad, pues en la carta, eran apresados, golpeados, etc. A partir de ahí, al año siguiente, se hace la primera marcha por la liberación en Nueva York y Los Ángeles, y es denominado el Día del Orgullo Gay. Y el 17 de mayo, que era perdón. Aquí se me fue el audio. Ahí se me fue el audio, perdón. Dejé el audio de la presentación, disculpen, pero ahí teníamos el detalle
que cuando la... No, pero aquí no lo escuchamos, mire. ¿Ustedes no lo escuchan? ¡Ay, qué No. bueno! Sí, sí. No, Qué ese bueno. no se escuchó. Qué bueno, qué bueno. Perdón, vamos a volver atrás entonces. ¿Cómo vuelvo? Ahí a la 15. Ok, aquí teníamos entonces en esta presentación, decíamos que el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud aprueba que la orientación sexual no es un trastorno y la elimina de la lista. Y eso es el 17 de mayo, que se denomina Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Entonces, bueno, era una cuestión de ver esos dos detallitos allí. Otra cosa que les quería comunicar, simplemente por información, es que me habían pedido en la sesión pasada el organigrama del Sistema de las Naciones Unidas, ya está colgado allí en el Classroom, y el organigrama de la Asamblea General, de la Organización de Estados Americanos. Ahí van a ver, son organigramas complejísimos con muchos órganos, pero bueno, ahí están los que hemos nosotros trabajado hasta ahora: la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Derechos Humanos, en el caso de la ONU. En el caso de la Asamblea tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Mujeres, como los que hemos hasta ahora trabajado, pero lo pueden ver después con calma. Y cualquier pregunta, por supuesto, estamos a la orden. Entonces, bueno, eso era por esta parte lo que queríamos revisar, estas respuestas. Estamos muy complacidos de la participación, de que se hayan mantenido, de que el grupo se mantenga participando, se mantenga siguiendo estos contenidos. Y como es habitual, ya cuando estemos terminando por ahí en el tema 7, vamos a pasar una encuestica para que ustedes también nos den su opinión y nos ayuden, por supuesto, a mejorar. Sabemos que hay muchas cosas que fortalecer, sobre todo en la parte técnica en el curso, pero también queremos escuchar sus voces para que en las próximas ediciones pues la cosa funcione mejor. Bueno, eso por esta parte. Entonces, no sé, ahora sí podemos pasar a la segunda parte de esta sesión, que es justamente pues hacerle preguntas a Fanny y a Eduardo respecto a los temas. Respecto a los temas que hemos visto: derechos de las mujeres, humanos de las mujeres y derechos de las personas sexodiversas. Hoy tenemos poca audiencia, así que Milvia, Yané y Norma tienen cancha. A ver, ¿quién da más? ¿Quién empieza? Bueno, a ver, Fanny, tú ¿Tienes algún comentario, Fanny, respecto a los audios que pudiste escuchar del ejercicio de vida cotidiana? Yo escuché unos cuantos, ¿no? Bueno, los que tú me enviaste, ¿no? Y un poco, yo no sé si alguna de las muchachas fue de las que escuché, pero fundamentalmente las preguntas y las respuestas era que si realmente esas construcciones simbólicas de lo que, y esas construcciones sociales de construir eso femenino y lo masculino, es decir, ¿qué se podía hacer? ¿No? Decían ellas, ¿no? Que todo apuntaba por lo general. Bueno, yo creo que fue el lugar común decir que, bueno, que lo fundamental era iniciar todo un proceso de movilizar conciencias a través de la formación para ir un poco moviendo, pues, todas esas construcciones, ¿no? Entonces yo sí decía, y un poco, bueno, a veces también lo que tú pasaste con eso todavía de no entender o no entender, no, porque yo creo que es un tema muy complejo, el tema de género, ¿no? Complejo, pero no difícil. Toda la realidad es compleja, como una dice, no es complicado, es complejo porque implica muchos elementos, ¿no? Y yo creo que vale
para iniciar este tipo de actividades, el que todavía haya cierta, quizás poca comprensión de los temas, ¿no? De ese tema, sobre todo el de entender el tema de género, ¿no? Pero yo sí quisiera un poco con las muchachas, con Milvia, Norma, Sara y Janet, un poco conversar sobre eso, ¿no? El de cómo movemos y también como decían lo del movimiento LGTBI, que toda situación es una situación, todo esto, lo que tiene que ver con género, todo es político, pues político porque implica fundamentalmente mover esas estructuras que, bueno, que viene de ese largo proceso de socialización, y que bueno, eso como dice uno, eso le va a costar a uno la vida, ¿no? Pero ¿cómo podemos seguir moviendo eso y apuntar hacia posibles transformaciones? Y todo lo que implica transformación es política, ¿no? Kay Mille, una de las feministas de la segunda ola, ella decía, es decir, es que lo privado es político, ¿no? Y lo privado tiene que ver con lo político y un poco apuntar a eso, es decir, cómo movemos. Y el tema de los derechos humanos de las mujeres fundamentalmente radica en que, y un poco con la conferencia del CEDAW, ¿no? De cómo eliminamos todas esas discriminaciones, ¿no? Entender que las actividades que tienen más prestigio en las sociedades son las actividades que apuntan ay Dios mío, esto se fue, cierro No, esto, ¿verdad? no, te No, estás escuchamos, bien. estás perfecta. Estás Okay, perfecto. me escucho bien. Sí, Bueno, sí. fíjate, entonces las actividades que tienen más prestigio a nivel de todas las sociedades son las actividades que realizan los hombres, ¿no? Por eso los derechos humanos de las mujeres, es decir, ha implicado fundamentalmente, mientras, bueno, desde la Convención famosa de los Derechos Humanos del 48, es decir, cómo se han posicionado fundamentalmente los derechos que tienen que ver con las esferas públicas. Y en la esfera pública están los hombres, ¿no? Porque esas son las categorías, las actividades que tienen mayor prestigio. Entonces, apuntar, entonces, fíjate, lo que significó CEDAW fue todo el movimiento, un movimiento de las mujeres, fundamentalmente, para empezar a irrumpir en el espacio de eso que era público, esos grandes, los escenarios internacionales, y decir, aquí estamos las mujeres, y donde ocurren mayor inequidades es en esa esfera que es la esfera privada, ¿no? Fundamentalmente en esas relaciones familiares, y eso es lo que tenemos que empezar un poco a las respuestas que daban las muchachas, ¿no? Es decir, empezar a movernos desde esa transformación de la vida cotidiana, ¿no? Y que se inicia fundamentalmente en la familia, es decir, como la familia es el elemento clave para desde allí, que es un espacio que se considera privado y que es un espacio fundamentalmente, eso privado es político porque tiene que implicar transformaciones, ¿no? Entonces, desde allí, por eso que entonces, fíjense, entonces los derechos humanos de las mujeres deben empezar, comienza a posicionarse en esos espacios internacionales diciendo, pues, que las discriminaciones mayor y fundamental ocurren en ese espacio que llamamos privado, ¿no? Y fíjense que allí también una cosa importante, como en esa esfera privada ocurre la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Qué mayor violación de los derechos humanos de las mujeres que las estén violentando un espacio que se supone deben privar otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, desde allí, desde abajo, desde esas cosas pequeñas, es que uno dice que pueden irse transformando, dando esos cambios que fundamentalmente son cambios políticos, porque implica empezar a mover esas estructuras que están en ese imaginario colectivo, ¿no? Las construcciones simbólicas cuestan muchísimo moverlas, porque imagínense, son todos los con los cuales hemos sido criados y criadas todos en cualquier sociedad bien específica, ¿no? Entonces, responder a eso, al de cómo movemos cosas y podemos tener mejores vidas, sobre todo las mujeres, es empezar a mirar esas relaciones que se dan desde esos ámbitos bien particulares y bien familiares y que pues, de allí podamos cambiar cosas, ¿no? Otra cosa fundamental de todas esas, quizás ustedes vieron esas convenciones y con la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, también la conferencia que ocurrió sobre población y desarrollo, fíjate que ocurrió 15 años después de la CEDAW y fue bien importante porque se empezó a posicionar en el ámbito internacional, a comprender que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y que incluye hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿por qué es importante para las mujeres, ¿no? Vital para las mujeres porque hay un espacio, se comienza a haber un espacio donde
comienza o podemos empezarnos a darnos cuenta que las mujeres tenemos que empezar a empoderarnos del cuerpo, ¿no? Porque eso fue fundamental, ¿no? Las decisiones que se toman sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, y con la sexualidad, con el tema de la reproducción, inclusive con las orientaciones sexuales que podamos asumir. Entonces, eso yo creo que también dentro de todas esas convenciones y conferencias, la Convención de Población y Desarrollo también fue una cosa bien importante. No sé si quieren preguntar algo, yo puedo de aquí responder o viene otra gente, como ustedes quieran. A ver, chicas. Ok, chicas. Si no hay preguntas, pasaría a Eduardo. Ok, Chivera, claro. Y yo sí tengo una pregunta que me gustaría hacerle ya después de la chat. Sí, yo no sé si tengo una pregunta. Yo creo que es más que todo es un proceso también para mí personal a entender hacia dónde, porque cuando hablamos cuando estructuramos y tratamos de establecer medidas para sostener, para salvaguardar los derechos de las mujeres, yo siento que a veces hay una conversación que tiene que ver con la cosmovisión también racial, que a veces siento que las medidas se toman desde un paradigma que es bastante eurocentral en términos de cómo se ve la mujer y cómo ha estado la mujer evolucionando desde la historia, y no desde la visión de la mujer afro, por ejemplo. Entonces ahí hay cosas que yo a veces siento que a nivel personal digo, bueno, pero tenemos que profundizar más en cómo evaluar esto, que la valoración y la protección de los derechos de las mujeres no vayan solamente ligado a la valoración hacia el área política e institucional, ¿no? Sino también hacia la validación de una manera de acercarse a ser mujer diferente. Entonces, todas esas cosas son cosas que a mí me generan preguntas, ¿no? Preguntas en términos de, bueno, ¿cuáles son los hombres y las mujeres o los seres? Porque siento que hay que empezar a dejar de hablar de hombres y mujeres. Entonces, eso es lo que me va, hay que dejar de hablar de, si vamos a destructurar, entonces, ¿cómo nos encaminamos a estructurar mecanismos que determinen la posibilidad de que los seres humanos podamos ser libres y expresarnos en nuestro ser de la manera en que queramos expresarlo? Sin tener un montón de leyes que define cuál es el lugar en donde tú estás protegido como esa identidad. No sé si me explico lo que hago, pero yo siento que en la lucha por la igualdad de género, a veces hay una igualdad que se mide con lo masculino y no una igualdad que se mide hacia el ser que no es masculino. No sé si me entiendo, si explico un poco lo que quiero, en donde yo a veces me siento un poco como confundida a veces, y no confundida, sino que siento que tenemos que cuestionarnos más profundamente cuáles son estas nuevas construcciones feministas que creamos como bases para determinar estructuras que salvaguardan lo que es la identidad de la mujer. Cuando siento que hay que profundizar más en qué es esa identidad, ¿no? Eso es lo que... Esa identidad que no está determinada por el feminismo blanco. No, chévere, chévere. Yo creo que esas son las preguntas que uno constantemente se hace a cada rato, ¿no? A veces uno dice que el feminismo y los estudios de género, es decir, tienen que definitivamente empezar a salir de la academia, ¿no? Bueno, ha irrumpido y uno vuelve y va y todo eso, pero
cuando uno, como dices, ¿no? Cuando uno va y mira las realidades bien específicas de las mujeres, a veces en grupos tan pequeños, ¿no? Ve que, bueno, uno no va a la realidad ingenua, ¿no? Sin ninguna teoría, pero ves eso, ¿no? Y yo creo que las preguntas que tú te haces son las preguntas que uno constantemente se hace. Y ciertamente, pues, el tema de los derechos humanos está mirado desde ese cristal, desde lo masculino, y de los masculinos se pretende, bueno, ahí se ha apuntado muchísimo el movimiento feminista, ¿no? Como lo masculino no puede ser el parámetro para medir los derechos humanos. Por eso es que ese afán, ¿no? Ese afán del movimiento de mujeres, bueno, en su época de gloria, como dice una, fue apuntar por ahí, ¿no? Que en esas cosas pequeñas hay que mirar, pues, como dices tú, pues, cómo es que nos estamos desenvolviendo los seres humanos, ¿no? Y qué tipos de relaciones se están dando allí para tener relaciones más de mayor justicia, ¿no? Yo quiero decir un Diré que, un detallito dale. chiquito. No, bueno, que por un lado, un poco también como lo hemos visto aquí, hemos tratado de mostrarlo aquí en el curso, evidentemente cuando nacen los derechos humanos se mira desde una visión masculina. O sea, la primera declaración de los derechos del hombre se llama Declaración de los Derechos del Hombre y se desarrolla desde una mirada masculina, ¿no? Y a partir de allí, bueno, después de mucha lucha y mucho trabajo de los diferentes grupos, no solo de mujeres, sino de las personas afrodescendientes, las personas con discapacidad, que lucharon mucho y que han luchado mucho por verse ahí visibilizados y por decir, no es lo mismo decir todos y todas somos iguales, porque yo evidentemente tengo unas diferencias. Dentro de esa igualdad de derechos que tengo, yo tengo unas diferencias. Y yo, si no me evalúa, o sea, si no se evalúa esa diferencia que yo tengo y se pone a través de una política pública o de una ley o de una herramienta administrativa o de la justicia, ¿cómo me vas a garantizar a mí? Porque aquí estamos hablando de los derechos, o sea, estamos hablando de los derechos humanos y eso se desarrolla ¿en dónde? En el Estado. ¿En dónde? En una sociedad. ¿En dónde? En una sociedad que tiene reglas. Entonces, si yo no me veo ahí reflejado y no tengo la herramienta para desarrollarme, bueno, los grupos luchan por eso, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, bueno, Fanny, tú debes saber mejor que yo esto, pero el feminismo ha tenido una evolución, ha evolucionado, se ha desarrollado y ha visto, esto obviamente no fue parte del curso, pero ha tenido diferentes olas, ¿no? Diferentes olas, lo que se ha llamado las olas del feminismo. Y en algún momento las mujeres latinoamericanas, pues se dieron cuenta de que ese feminismo estaba desarrollado desde una visión eurocéntrica, de la mirada de la mujer blanca europea. Y dijo, ya va, ¿dónde está la mujer a la mujer latina, la mujer indígena? ¿Dónde están nuestras concepciones allí? Y el feminismo en algún momento dice, las propias mujeres blancas dentro de su desarrollo, pues también ejercen un poder y una autoridad sobre las otras mujeres que no somos blancas y que no tenemos pues esos privilegios. Y entonces ahí viene otra ola del feminismo, que ahorita no recuerdo cuál, pero desarrolla todo un tema de ver la mirada de las diferencias entre el mismo grupo de mujeres. Y entonces, de este desarrollo de los movimientos sociales, yo lo voy a decir así, el sistema internacional de derechos humanos se nutre para evolucionar también. Entonces es cuando empiezan a decir estos sistemas y esta cantidad de leyes, empiezan a decir, oye, hay que tener una mirada interseccional. No podemos mirar todo de una sola manera. Hay que mirar la mujer blanca, la mujer negra, la mujer indígena, la mujer con discapacidad, la mujer sexodiversa, la mujer profesional, la mujer no profesional, la mujer rural, y empieza un tema de este tejido interseccional para evaluar. Eso por otra parte. Y una tercera cosa que quería decir es que evidentemente las leyes no
las leyes y los instrumentos internacionales no son una garantía de por sí de que ya estamos listas, de que ya somos todos iguales y todo el mundo nos respeta y todo el mundo tiene derecho. No, pero es una herramienta que ayuda. Es una herramienta que da una referencia, por lo menos da una referencia. Que es cierto, cuando entramos en profundidades, mira, cuando una mujer va a denunciar, cuando una mujer va a exigir, aunque haya en las leyes, aunque estén los reglamentos, aunque estén los instrumentos internacionales, le cuesta porque hay una construcción social sobre el género que es más fuerte que la ley y que es más fuerte que, bueno, todos los avances conceptuales y teóricos, que eso es lo que va más lento, Tampoco aspiraría con esto dar una respuesta, sino como incluir nuevos elementos a lo que Milvia estaba planteando. Bueno. No, ciertamente es así, y con esto un poco para que Eduardo venga. Es verdad, ¿no? Pueden haber todas unas leyes, pero cuando, por ejemplo, con el tema de las violencias, cuando cualquier mujer víctima de violencia se enfrenta al sistema, el sistema se impone sobre ella, pues. Es decir, ¿y qué se impone sobre las mujeres? Es decir, todas esas concepciones de género que se tienen, pues. Es decir, de que las mujeres, bueno, porque vas a denunciar, si las mujeres, bueno, todo ese imaginario colectivo que pesa sobre las mujeres. Y es toda una concepción bien desde lo masculino. Así sean las mujeres las que sean las primeras receptoras de las denuncias. Sí. Bueno, a ver, no sé si alguien más quiere intervenir en este punto del tema 3, o si no le damos la palabra a Eduardo. Dale, Eduardo. Yo quería decir algo chiquitico. Adelante, Glida, hola. No, hola, disculpen, pero estaba en otra reunión y después me perdí cómo tenía que entrar hasta que en el foro, me acuerdo. Pero me encantó lo que acabas de decir, Mireille. Me gustó mucho porque si bien, y escuchando lo poco que, si bien existe todo un constructo social que va más lento, bueno, todo eso que se logra desde el punto de vista de lo legal y en los espacios políticos sirve como marco legal, que bueno, que de alguna forma puede frenar, a pesar de que a nivel de sociedad, ¿te acuerdas cuando en algún momento se hablaba de la mujer de la ciencia, cuando hiciste el programa y preguntábamos, bueno, que sí, le dijo, no, pero en Venezuela uno no ve ese tipo de atropello, y que para mí era más bien más el atropello de tu entorno social, ¿sabes? Que si una niña dice, por ejemplo, que si quería ser investigador, el entorno como que más bien conspira para que no lo logres, porque dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Sabes? No vas a hacer eso, la mujer es de lavaplato, ¿no? Así, ¿no? Es todo ese sistema que está como arraigado, ¿no? Que cuesta mucho. Entonces yo pienso que para que eso vaya acelerando, y no sé, la educación es sumamente importante, porque ahí es donde, en el hogar es donde se construye y se transmiten esos elementos, esas visiones, esos prejuicios en tu entorno inmediato, ¿no? Entonces hay como que ir levantando conciencia, bueno, no sé, no es fácil a nivel de las escuelas, pero que también hay que entrenar a los docentes para que siempre todo se va transmitiendo desde la visión cultural que tenga cada quien y su prejuicio, pero es como que ir ganando espacio. Me encanta este curso, en ese sentido, el análisis que se hace, sumamente importante, pero pienso que hay un camino que recorrer en función de que las nuevas generaciones, que cada vez tienen una nueva mirada a romper esos esquemas, bueno, se maneje ese tipo de información, y yo pienso que derechos humanos debería ser como viendo ahora la importancia como hasta una materia, ¿no? Una cátedra en las escuelas, no en la universidad, en las escuelas, para que el chico
se vaya formando de una manera crítica desde ese punto de vista. Eso era lo que quería aportar. Gracias, Glida, por tu comentario. Yo también quiero, como dice Glida, un comentaritico pequeño, rápido. Uno que se me vino a la mente de lo que entendí que nos hablaba Milvia, era cómo buscar la construcción del feminismo desde la propia mirada de las mujeres, ¿no? Porque sí me parece, sí, y esto, ojo, yo no sé nada, pues, soy muy ignorante en esta materia, pero lo que sí siento es que en esa construcción de la mujer libre de estereotipos y de discriminación, lo que pareciera pues que lo que termina haciendo es una réplica de expresiones de poder que a veces muchos hombres toman para ejercer poder sobre otras personas. Entonces, también me parece como que seguir ese ejemplo no es correcto, porque no solo que se pierde esa feminidad, sino que se suma a esa lógica de ejercer poder sobre otros, ¿no? Eso por un lado, no sé si se ha evaluado. Y el otro tema, bueno, creo que ahí los uní, pues, cómo ejercer y solidarizarse, ¿no? Con el feminismo y con la lucha de los derechos de las mujeres sin perder esa feminidad y lo femenino que hace tan especial a las mujeres también. Es un poco para Fanny. Es que fíjate, por ejemplo, las mujeres que ocupan posiciones en la alta gerencia, vamos a decir, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos referentes, pues, de ser jefas, ¿no? ¿Y cuál es el referente que tenemos los masculinos? Y volvemos a hacer relaciones de poder hacia la gente que suponemos son nuestros subalternos. Por eso es la perspectiva de género. Si la perspectiva de género yo creo que abre ese camino, ¿no? Ver, es decir, no es solamente exclusivo de unas relaciones de dominación. Claro, desde allí empezó el movimiento feminista a declarar y a luchar por esas relaciones de dominación de lo masculino contra lo femenino, pero la perspectiva de género se abre ese abanico, pues, de ver qué tipo de relaciones estamos viviendo en cualquier contexto histórico, pues, que pueden haber relaciones de mucha dominación de las mujeres, inclusive contra las mismas mujeres, y bueno, y así se va dando, pues, entonces eso es lo que abre esas posibilidades, ¿no? Bueno, Ay, ahora yo sí, quisiera comentar, no, Ay, no, Que seguimos hablando. yo quisiera comentar algo que estoy escuchando, me vienen las ideas y bueno, las estoy anotando, espero decirlas en buen orden. Allá va, no active la cámara. Perdón. Ay. ¿Me ve? No. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, Hola. sí, chévere. Hola. Hola. Bueno, tengo como varias inquietudes. Yo desde mi ignorancia, recuerden que yo estoy aprendiendo de este tema apenas. Y es muy cómico porque mi hijo tuvo en esta semana examen de universo social y con él complementé lo que yo estaba estudiando aquí en el curso con ustedes, porque ellos hicieron toda una línea de tiempo y esto de los derechos humanos empezó como su auge a partir de la Primera Guerra Mundial, yo no sabía, donde las mujeres comenzaron a pelear por su derecho al voto y ese tipo de cosas, más que todo en Norteamérica y Europa. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces es cuando surge lo de la ONU y todo eso que tú decías de los derechos del hombre. Pero bueno, eso era un comentario. Lo que sí, hay cosas que me hacen ruido y bueno, yo desde mi ignorancia no entiendo. Por ejemplo, ahorita ustedes están hablando mucho de usar el hombre como referencia, que hay cosas que, por ejemplo, en el caso del feminismo tenemos al hombre como referencia, o en el caso de que cuando se habla de los derechos de la mujer tenemos al hombre como referencia. Pero ¿y por qué no tenerlo si de allí surgió todo? O sea, yo como científico siempre trabajo con una referencia y la idea es, ¿cuál es mi objetivo? Mejorar la referencia, igualar la referencia. ¿Qué me molesta de la referencia que yo tengo que cambiar para lograr mi objetivo? La referencia tiene que existir. Entonces, no entiendo, o sea, para mí no está como muy claro, me hace ruido, pues, me hace ruido. Y otra cosa que hoy en día, y estudiando esto del feminismo,
es un comentario también, yo pienso que sí, hay como muchas olas, eso lo leí, pero a veces me parece como que perdieran el rumbo, ¿no? Porque el feminismo yo lo veía o lo interpretaba como la lucha de la mujer por sus derechos, ¿no? Pero no en enfrentarse al hombre en igualdad de condiciones, porque hombre es hombre, mujer es mujer, y como decía Juan Carlos, tenemos que luchar por nuestros derechos sin perder de vista que somos mujeres. O sea, somos hermosas siendo mujeres y no sé, en esa lucha hemos como dejado al hombre de lado como un estorbo, no nos gusta nada de eso de la caballerosidad. Por ejemplo, aquí uno ve muy fuerte que las mujeres luchan por demostrar que pueden, que son tan capaces como los hombres. Pero ¿y cuál es el problema en que te abra la puerta o en que te ceda una silla? O sea, no entiendo por qué el feminismo, o sea, hay cosas que no entiendo. Y otra es, vamos a ver, los derechos humanos. Como su nombre lo dice, no son derechos humanos. Yo veo que ahorita tú decías que se hacía diferencia entre las mujeres. Yo no sé, pero en mi casa nunca, mi abuela era negra, mi mamá es morena y yo sigo desteñida, pero soy morena también. Y en mi casa no hacíamos distinción hombre blanco, éramos, ¿no? Y yo veo que se hacen muchas diferencias y entiendo, pero somos humanos, deberíamos más bien luchar por la igualdad que por diferenciarnos, o sea, luchar porque todos tenemos derecho a las mismas cosas, porque somos humanos, no porque, no sé, o sea, no sé si me explico, pero, o sea, hay cosas que yo los oigo, lo entiendo, pero me hacen ruido, o sea, no sé. Y, a ver, creo que esa era derechos humanos. Sí, creo que esa era la última. Tengo más en la lista, pero creo que estoy hablando mucho. Está bien, era eso. Gracias. Wow, son tremendas preguntas, Janet. ¿Por qué no interviniste al principio? Son tremendas preguntas, Janet. Y estamos aquí sobre la hora. Y sí quiero que intervenga Eduardo. Es verdad, no hay tiempo. Pero pudiéramos decir mil cosas. Pero sí, a mí también se me vienen mil cosas a la mente, Janet. No sé, Fanny, si puede ser como sintética en darle... No, una cosa bien puntual. Fíjate, igual yo me apunto, yo me apunto, Janet, a enviar un audio sobre todos los temas que acabas de decir, porque son bien importantes. Bien grandote. Una conferencia sobre todos esos 3 puntos. Claro. Sí, una cosa bien puntual, no es que no hay, las cosas no son buenas ni malas, ¿no? Empezando por aquí. Yo creo que hay que empezar a romper esa dicotomía, ¿no? Y que usemos de referencia claro, es eso en la lucha de las mujeres, ¿sí? No usar como referencia lo masculino hegemónico, porque ese masculino hegemónico ejerce relaciones de poder, pues. Uno no está hablando que los hombres son malos o son buenos, pues. Si hubiese, es decir, y que no hay cosas femeninas, ni más, no, por ejemplo, en la casa, que desde ahí donde uno apunta que debe iniciarse realmente la lucha de esas pequeñas cosas, como decía Galeano, y empezar a mover eso, pues. Desde la casa, desde allí, pues. Entonces, no somos que las mujeres queremos ir contra los hombres, ni que las olas del feminismo, que ahora somos las malas y los hombres son los más, ahora queremos nosotros convertirnos en las malas y por eso no queremos que los hombres nos abran las puertas. Eso es otro cuento, ¿no? Es decir, el tema de la delicadeza y cómo debemos tratarnos los seres humanos, ¿no? Es decir, yo apunto hacia eso, ¿no? El tema de la ruptura de unas relaciones de dominación es hacer ruptura contra eso masculino hegemónico que no solamente tiene dominadas a las mujeres, sino también a los hombres pobres, a los hombres indígenas, a los hombres negros o afrodescendientes, como lo queramos llamar, ¿no? Y otro día, de verdad, tiempo podemos empezar a discutir muchísimas cosas. Explícanos rapidito. Tiene muchos temas, ¿no? Vale, rapidito, ¿qué es lo masculino hegemónico? Porque yo creo que masculino es lo que Janet está preguntando. Lo masculino hegemónico inclusive es donde se empezó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y de dónde vino eso? Es decir, desde el centro europeo, ¿no? Que allá estaban la gente blanca, que además tenía superioridad en cuanto a nivel cognitivo y todo demás, y del resto estamos la gente del sur, ¿no? Y de eso que queremos romper, es eso masculino hegemónico, que lo masculino hegemónico es aquello que tiene fuerza,
es aquello que es racional y entiende y es inteligente. Del otro lado estaremos las mujeres que somos las débiles, las que cualidades como eso de ser delicadas, de femenina y todo, y delicada, sensible, es decir, aquí apunta eso masculino también hegemónico con el tema de la violencia, ¿no? Aquí aprendieron los hombres, es decir, uno de los afectos, de las cosas emocionales que usan los hombres o que aprendieron los hombres es el tema de la rabia, ¿no? Y contra eso es que queremos romper, eso no puede seguir siendo hegemónico, que la expresión de las emociones de los hombres sea a través de la rabia, ¿no? Entonces hay una serie de cualidades que son dominantes, que en verdad es lo que tiene en esas relaciones de subordinación a las mujeres, ¿no? A ver, Eduardo, en este punto... Eduardo, dale con la... Bueno, Eduardo, tienes una hora más, pues. Ok, chévere. Eduardo, en este tema que acaba de introducir Fanny y Fanny. Me parece súper interesante desde tu perspectiva, porque lo masculino hegemónico, eso que domina y que ha sido una referencia tapando, eliminando o no visibilizando las otras referencias que también necesitamos los seres humanos, porque existen las otras referencias, existen las mujeres referentes, existen los hombres afrodescendientes referentes, existen los hombres homosexuales referentes, existen los hombres indígenas referentes, las mujeres indígenas referentes, pero que están en menor medida. ¿Qué piensas de esto, Eduardo? ¿Qué nos hablas ahí tú? Bueno, primero que nada quería agradecer las intervenciones de las mujeres. A mí me emociona muchísimo y que no sé si se lo bancan, dijeran hasta Argentina. No sé si lo tienen presente, si lo tienen consciente. Los hombres tenemos que aprender a escuchar mucho. Tenemos que aprender a hacer silencio, los hombres, en general. Es uno de los retos que en mi feminismo, el feminismo en el que yo milito, en el feminismo en el que yo he invertido mi investigación, he invertido el tiempo, es aprender a escuchar. Aprender a escuchar porque el hombre, la masculinidad tóxica, que es a la masculinidad hegemónica a la que hace referencia Fanny, porque de repente es como que como la categoría de repente se vuelve abstracta cuando uno dice la masculinidad hegemónica es la referencia contra la que tendríamos que mirar, ¿no? La que tendríamos que observar. Pero no, el problema no solo es lo que se pone por encima, lo que se impone, sino lo tóxico, lo dañino, lo perverso, lo nocivo, lo asesino, lo criminal que se vuelve, por ejemplo, la masculinidad hegemónica. Cuando la masculinidad hegemónica mata, cuando la masculinidad hegemónica es asesina, o sea, es tóxica, aniquila, anula, invisibiliza, hace callar a la mujer, la ubica en los colores. Por ejemplo, le dice, sí, mira, el feminismo blanco, la mujer feminista blanca que habla, que estudió la de la academia, esa sí es válida, ¿sabes? Porque además se parece a nosotros los hombres blancos, a los que hicimos las leyes. Entonces, es justo hacia allá. Es justo mirar que incluso, y te lo digo porque yo me lo reviso a diario. Cuando yo hablo, yo siento que se vuelve como absoluto lo que digo. ¿Y sabes por qué? Porque detrás de mí está ese velo de que, aún siendo homosexual, sigo siendo hombre. Y el hombre, o sea, ya como la voz del hombre se impone, es más fuerte, es más grave, se impone y se vuelve tóxica. Y hace que, como que todas las demás ideas se vuelvan como pequeñas, como que se anulan. En una serie que me gusta mucho, se la recomiendo ampliamente que la revisen, y es también como para entrar en el tema 4 del derecho o de los derechos humanos de la población LGBTQ+. Una serie que recién salió el año pasado, que es sobre la vida de una mujer trans en España. Además, una mujer trans pobre, una mujer trans de la periferia, no una mujer trans de Madrid, ¿sabes? Sino la mujer trans de Adra, ¿sabes? Como decirte aquí en Venezuela, la mujer trans de Tucupita. La persona trans que no vive en la capital y que además no estudió, que además, obviamente, por ser una persona trans, le tocó o digamos, la arrimó el sistema tóxico, la masculinidad tóxica, la arrimó a un oficio que, bueno, al final la veneno, como lo cuenta ella en su historia, que además son unas memorias
digamos, la serie está basada en un libro que le escribió una hermana trans. Y es sobre su vida, cómo fue su vida de niño, cómo fue su vida en la transición de convertirse en la mujer que es, o la mujer que fue, y bueno, digamos, como su decadencia, ¿no? Además de esa agencia de la mujer que no estudió, la mujer que no tuvo oportunidades, que no tuvo privilegio, pues porque la masculinidad tóxica no le daba espacio. Entonces, en algún momento en la serie te muestran cómo los medios de comunicación se convierten en un arma para, bueno, o se convierten en un canal también para darte voz. Y hay una frase muy, muy icónica de la serie, donde la que escribe el libro sobre la Veneno dice que lo que no se dice, lo que no se habla, no existe, o sea, es invisible. Y lo invisible y lo que no existe se margina, ¿sabes? Es como, es sujeto de discriminación, es sujeto de maltrato, es sujeto de asesinato, o sea, es decir, como tú no existes para las leyes, como tú no existes para nuestro sistema, te podemos aniquilar, te podemos asesinar, te podemos violentar, te podemos violar. Entonces, digamos, es como justo esa revisión, si lo pones como en la balanza, de que esa masculinidad hegemónica, por ejemplo, que hablamos desde la academia, y además yo creo que cuando le ponemos esa etiqueta, lo alejamos desde su realidad más cruda y más dura, que es la toxicidad que realmente alborota la masculinidad hegemónica, que es la toxicidad, así, ese talante criminal que de repente, si no lo vemos por ejemplo, en el orden de lo criminal, históricamente, cuando a una mujer la mata su esposo, el móvil es un crimen pasional. Y no hay pasión. Ahí hay toxicidad, hay maltrato, hay desigualdad. Hay violencia. Hay violencia. Entonces, es como, o sea, digamos, eso es hegemónico a lo que yo creo que deberíamos, como, digamos, como ponerle la cara, o sea, como quitarle la máscara, es como a lo tóxico que realmente se vuelve la heteropatriarcalidad, el machismo violento. Por lo menos aquí en Oriente, en Venezuela, uno lo diga, Milvia. Le doy la palabra. No, que nos estamos despidiendo. No, me estaba despidiendo de una participante que dijo, Norma, que dijo que se iba. Ok. Entonces, pues bueno, yo Me voy. Bueno, hago esta introducción y bueno, y estoy abierto a las preguntas y aprovechando el saludo de Milvia. También porque, bueno, me imagino que solté cosas y de repente les removí ideas que pudieran ser interesantes que se vuelvan preguntas. Eduardo, Eduardo, ya te estaba despidiendo, tranquilo, vas muy bien. Eduardo, yo quería quería contarles a todos una experiencia. En un taller que nosotros dimos en la Defensoría del Pueblo en Venezuela hace bastante tiempo, era un taller sobre derechos sexuales y reproductivos, y obviamente tocamos el tema de la sexodiversidad. Teníamos en el grupo de participantes, teníamos varias personas pues sexodiversas, entre ellas había una pareja de homosexuales. Y el curso se basaba sobre todo en ejercicios prácticos, o sea, todo era como muy de ejercicio, ¿no? No tanto de leer, sino como muy de la vivencia. Y esta pareja me pareció además genial el ejemplo que daba, porque uno de ellos dijo en algún momento, así como cuando caes en cuenta, dice, ya va, pero en esta relación yo soy la mujer y tú eres el hombre, porque yo soy el que lavo, soy el que arreglo la casa, soy el que recojo el reguero, entonces, y justo estamos hablando de este tema del tema hegemónico del hombre, ¿no? Y entonces, claro, ahí fue como que ellos abrieron los ojos de que siendo una pareja homosexual, estaban reproduciendo los roles de género en cada uno de ellos. Entonces, ahí esto me pareció genial porque era una respuesta a cómo de verdad este tema social y cultural está arraigado. Entonces, claro,
uno de ellos, que quizás tenía otra sensibilidad, que era tal, entonces era el encargado de la casa. Y entonces le reclamó ahí, ¿entiendes? Le reclamó en el taller. No, pana. O sea, eso es responsabilidad de los dos. Y fue como bien interesante, ¿no? ¿Qué opinas, Eduardo? Porque además me parece que se reproducen los roles en cualquier espacio, pues. Sabes que eso me recuerda mucho a que, bueno, definitivamente, y vuelve el perro arrepentido a lo de la serie, porque es así, o sea, la comunicación, la forma en la que nos relacionamos es lo que construye sociedad. Entonces, si nuestros referentes, y me pasa mucho aquí en el oriente venezolano, si nuestros referentes son digamos, el binarismo de género, el clásico, el masculino-femenino, hay unas tareas dispuestas para lo masculino y unas tareas dispuestas para lo femenino. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que me pasa muchísimo, yo soy, y la gente me lo dice, yo soy adicto al orden, yo soy perfeccionista, súper ordenado, todo por colores, todo por textura, todo en su lugar, ¿no? Y es como, y yo sé que lo que está en el fondo es que esas cosas no son de los varones. Es lo que realmente está en el sustrato de ese reclamo, ¿no? O de esa llamada de atención. Y, ojo, como yo siento que es algo que reúne mi esencia, y para mí además apunta al bienestar colectivo. Yo cuando organizo una biblioteca, pienso en si Fanny viene a la casa y quiere conseguir ángeles perversos en la biblioteca, yo quiero que ella lo vea. O sea, yo quiero que ella sepa que está aquí. Y pongo el ejemplo de Fanny porque la tengo enfrente, ¿no? Pero digo, cuando así, Fanny, tanto yo, tanto como el que venga a la casa, y no me lo voy, o sea, digamos, no me lo voy a dejar destruir ese afán de que todo esté ordenado, ¿no? Aunque a la gente le parezca en la construcción social, y que porque es digamos, lo que está impuesto de la masculinidad hegemónica, que esas son tareas que se le atribuyen a las mujeres. El organizar la casa, en tener todo en su lugar, de tener todo limpio. Pues bueno. Es el estereotipo. Exacto, entonces como digamos, el sistema te impone la referencia, ¿sabes? El sistema te dice que, por ejemplo, yo además de hacer ciencia social, además de hacer antropología, y le tomo la palabra a Fanny, que se lo escuché creo que en su primera intervención, de que tenemos que sacar la academia y traerla a nuestro espacio. Por lo menos mi actividad productiva de arte, que tiene que ver con el travestismo, que es el travestismo militante que hago, fusiona mi feminismo, lo que a mí me interesa visibilizar dentro de mi mundo drag, dentro de mi mundo travesti, las cosas que las travestis no muestran, las cosas que las travestis no, porque obviamente no tienen estas herramientas desde el rigor científico, que yo en el ejercicio drag pues trato de impulsar, de promover y de problematizárselo, ¿no? Por ejemplo, cosas básicas como, por ejemplo, mi personaje drag es súper masculina, aunque tú la veas de vestido y de maquillada y de peluca, pero tú la hablas, la conversas con ella y es tucundenta, o sea, es tucu con una peluca, con un vestido y con relleno en el cuerpo. Y tú hablas conmigo y estás hablando con una antropóloga. Entonces, es como ese ejercicio rupturista de que, bueno, ay, ¿por qué no suaviza la voz? No tienes una voz aguda, o sea, no te como incorporas en tu alter ego, tú eres Amalacopa. Sí, Amalacopa es todo lo que yo traigo en 37 años, que es una carrera de antropología, que es ciencia social, es hacer ciencia social, es generar soluciones para las relaciones humanas, es visibilizarle por ejemplo, que siempre lo insisto, visibilizarle a la mujer la dictadura en la que se ha convertido el MODES, el uso del MODES, el tampón, ¿no? Hay otras alternativas. Por eso, una de las cosas en las que me agito con el nombre es Amalamarixa Copa Menstrual, te incita y te invita a usar la copa menstrual, a que conozcas otras formas alternativas a relacionarte con tu menstruación. Y ese tipo de temas no la hablan los hombres. Entonces, bueno, pues que la hable la antropóloga travesti, que es el en el que yo me monto, ¿no? Como para traer estas herramientas.
que me parecen súper útiles desde el arte y súper rupturistas, porque además ves a Mala y te va a gustar escucharla, creo que tanto como a mí, porque bueno, te va a llamar la atención el zarcillo largote, te va a llamar la atención el vestido de corbata, te va a llamar la atención que además usa unos tacones que bueno, que no, con los que si acaso puedes tirar la rodilla. Entonces, bueno, te montas como en toda esa película de, o sea, imagínate todo el ejercicio de la tortura de los tacones, del maquillaje, de la peluca que da muchísimo calor, del vestido apretado, de hacerse el truco, solo para posicionar un tema, la copa menstrual, por ponerte un caso, que es uno de los ejercicios en los que insisto con mi trabajo artístico. Y en las mujeres, por lo menos aquí en Oriente, o sea, se asombran. Ya voy, pero ¿cómo eso? O sea, una cosa que dura 15 años. Un pedazo de plástico que me dura 10 años y que ya no voy a comprar más mode. ¿Eso de eso que tú me estás hablando? Y yo sí, porque además me interesa que tu bienestar se lo puedas multiplicar a otra, así como te lo dice Amala, así como te lo cuenta mi drag. ¿No? Entonces digo, como que ese ejercicio funciona también para romper porque bueno, además yo he sido víctima toda mi vida de la masculinidad tóxica. Que hoy mi masculinidad no se parece ni a lo de mi comunidad, digamos, mi gremio gay, ni siquiera lo de mi gremio drag, ¿sabes? Porque mi gremio no habla de estas cosas. A mi gremio no le interesa el bienestar de la mujer. Entonces, porque lo que le interesa es parecer mujer y ya. Entonces, digamos el gremio con el que yo convivo. No es con el que tengo referencias, que además en el nivel mundial hay como un montón de expresiones artísticas desde el drag que, bueno, que para qué te cuento, que además se sirven de lo que está formada el artista, digo, su carrera profesional, no sé qué, y bueno, y trata de colarlo en su arte. Sí, un poco lo que apunta Mireille, eso, lo que decía Janet, de esa, cómo se come esa masculinidad hegemónica, y por eso los referentes, fíjate, cómo en las relaciones que pudieran ser homosexuales, y reproducimos esas relaciones, ¿no? Es decir, hay alguien que ejerce el rol de lo masculino y hay otro que ejerce el rol, aunque seamos mujeres, pues relaciones lésbicas o relaciones de gays, lo que sea. Entonces, fíjate cómo domina tanto ese hombre masculino que se impone, ejerce el poder y el control, que a veces las relaciones son terribles, a veces son relaciones muy violentas, ¿no? También, ¿no? Pero también todo el tema con la ley, pues, ¿dónde denuncian, pues? Si la ley dice que es para un mundo libre de violencia de las mujeres, ¿no? Y cuando se da relaciones de ese tipo entre mujeres homosexuales, ¿no? Entonces, fíjense cómo allí está lo hegemónico y lo dominante, ¿no? Y justo hacer ese clic, por lo menos con las parejas homosexuales y con la pareja de lesbianas, hacer ese clic de visibilizarle, mira, en esta relación son dos mujeres y en esta relación somos dos hombres y punto. O sea, aquí todo el mundo lava coroto, aquí todo el mundo hace comida, aquí todo el mundo lava ropa, aquí todo el mundo arregla la biblioteca, aquí todo el mundo cambia la canilla de la poceta, aquí todo el mundo hace todo, literal. Entonces, o sea, que haber hecho ese ejercicio, Mireille, en el curso, en el taller de la Defensoría fue mágico. Te aseguro que esa relación mutó a un lugar mejor. Sí, ¿verdad? Estoy segurísimo. El haber movido eso. Yo tengo una pequeña anécdota. Yo conocí, tengo un amigo transgénero que yo lo conocí y él estaba amamantando. Él acababa de dar a luz a su hijo y estaba amamantando. Entonces, como yo lo conocí amamantando, para mí, en mi internalización, esas cosas que tú internalizas por esas estructuras sociales, él es ella. O sea, él está amamantando, ella es una mujer. O sea, pero yo socialmente, o sea, yo lo conozco y entiendo que él es transgénero y que es él, pero para mí y en mi manera de nombrarlo, para mí ella era una mamá, porque estaba amamantando. Entonces, para mí fue sumamente importante esa lección en términos o cómo nosotros unimos, conectamos género, diversidad sexual, roles del género, todo en una cosa de dos dimensiones. No nos salimos de allí.
Entonces, cualquier cosa que sea diferente de eso está mal. Y está mal y necesitamos nuestra referencia, ¿verdad? Lo que tú dijiste, hetero masculina tóxica, que nos diga como referencia para poder nosotros decir, ok, ya, espérate, ¿dónde yo estoy en relación a esto? Déjame probar, ¿no? Esto. Y para mí eso fue muy importante, para mí ese sacudón en mi cabeza, porque era alguien que yo quería mucho, respetaba mucho, pero que escribía cartas, decía, porque en un grupo de mujeres que estábamos atravesando la maternidad, y para mí él era una de esas mujeres. Entonces yo escribía, mis madres queridas, hasta que un día recibí un correo diciéndome, con todo tu respeto, yo soy el papá de este niño. Y, ay, Dios mío, qué vergüenza. Pero pasar por esa experiencia para mí fue sumamente importante, porque él, bueno, él ahora tiene, él se operó, ya no tiene tetas, y tiene sus 2 hijos, y sus 2 hijos lo llaman papá. Y yo ahora yo puedo nombrarlo como él. Además, el lenguaje, lo que hablamos, el lenguaje español, es bien machista. Es súper difícil la diversidad dentro del lenguaje. Entonces, para nombrarlo a él me costaba muchísimo, pero ahora yo puedo internalizar y mirarlo a él como un él. Entonces, una de las cosas que sucedió en las preguntas, él decía, bueno, ¿cuándo no? Porque a la persona transgénero se le ve como un hombre que es mujer, cuando en vez de verlo como todas esas cosas son cosas que yo siento que nos toca todavía, que hay un proceso largo de entender la diversidad como algo no en relación a la binormalidad, que realmente es mucho más amplio y mucho más grande la gama de identidad a las cuales podemos hacer referencias, ¿no? Sabes que me gusta mucho que nos permitamos hacer empatía con esta sexualidad disidente, porque, bueno, de eso va básicamente el hacernos el clic, ¿sabes? Como acercarnos a la ruptura de, ok, o sea, además de que, o sea, pudo ser mamá de sus hijos, pero siguió siendo su papá, porque, bueno, su expresión de género para nosotras es un hombre, ¿no? Y entonces, digamos, como hacer ese ejercicio de que, o sea, el género es un tránsito, el género no es una estación final. Y te lo comento porque, por ejemplo, pasa mucho con un gremio dentro del arco iris del LGBTQ+, que no nombramos y que está dentro del plus, ¿no? Que es la sexualidad. Para nosotros es como, ¿cómo que es asexual? O sea, ¿cómo que no tiene relaciones con...? Sí existen y viven entre nosotros, ¿sabes? Hay gente que no le interesa lo de tener relaciones sexuales con nadie y eso no lo hace, ¿cómo se llama? Un extraterrestre. O sea, es una decisión más, es una elección más, es una... ¿Cómo te digo? Es como el vestido que le gustó, es como el largo del cabello, el tipo de rulo que le gustó, ¿sabes? Y es como, de eso va, o sea, ser empático con eso. Qué fino que no le guste estar con nadie. Qué fino que no sea como yo, que soy luna en Tauro, que si no estoy teniendo calor con otra gente, no me siento. Bueno, porque tiene la luna en otro lugar, ¿me entiendes? Y ya, es así, es empatía con el que, qué fino que no le guste estar con nadie. O sea, imagínate tú todas las cosas de las que se libra, por sencillamente tener una elección distinta a la de nosotros. Y bueno, mirarlo como desde esa manera, digamos, como desde esa manera como tan posible, ¿no? Digo yo, como, o sea, qué fino que seamos tan diferentes, ¿no? Y qué bueno que lo además, yo estoy seguro que tanto tu amigo que amamantó a sus hijos como mis amigos asexuales, que los tengo, se disfruten nuestro respeto, ¿sabes? Que es como y estoy seguro
qué es lo que más les gusta de nosotros, ¿sabes? ¿Qué es lo que más disfrutan de estar con nosotros? Que aprendimos a respetarlo y a entender su vestido, su rulo, ¿sabes? El largo de su cabello o el no querer llevar cabello. Por ejemplo, me pasa mucho con la transexualidad, esa decisión revolucionaria, radical de, ¿sabes qué? Soy mujer con pene y pues así me gusta. No tengo conflicto con que me cuelgue, que mi totona me cuelgue, ¿sabes? Y la llamo la totona larga y tengo un cuerpo que me gusta, así como es. Y tú dices, ya voy, la mujer con pene, la mujer con pene. El hombre con vagina, como el caso de tu amigo, el hombre con vagina. O sea, no sé, digo, es justo eso, ¿sabes? Es como qué bonito, siento yo, que además tener la valentía, ¿no? Porque además tú sabes lo difícil que es sentirte así y no poder, o sea, no atreverte. Yo creo que eso imagínate, y pasar tu vida entera en eso, o sea, de no aceptarte, de no quererte, de no poderte querer como te deseas presentar ante los demás. Es súper difícil. Y ahí entra lo de los derechos, ¿no? Como esto se va, no es un respeto, o sea, sino que cómo se teje para generar una estructura que permita los derechos para la existencia, porque en definitiva es decir, yo existo, esto decía de la invisibilidad, ¿verdad? Es decir, o sea, una estructura que permita, organismos que permitan decir, les doy la vida a estos seres invisibles, o sea, una vida, digo, social, porque el problema de todo esto es que nos volvemos entonces domesticados a esa mirada. Entonces solamente existimos si somos, si seguimos esos patrones. Si no seguimos esos patrones, entonces no existimos. Y nos pasamos la vida tratando de medir esos patrones y decir, bueno, déjame existir más, déjame modificarme todo lo que puedo para que me acepten y digan, más yo sí visible. existo. Milvia y Eduardo, fíjense que lo que ustedes están hablando, lo último que tú dijiste, Eduardo, me parece impresionante porque, o sea, estamos ahorita en un espacio que hablamos de esto como que sin tabú y tranquilos, pero el gran punto de esto es que la sociedad, bueno, esa persona que es asexual o es homosexual o está loco. O esa persona tiene un problema mental, o sea, Sobre todo si es hombre. Nuestro está muy adelantado a lo que realmente la sociedad percibe de una persona que no quiere tener relaciones sexuales, que algo malo tiene, ¿sabes? Y entonces, o que está loco, o está loca. Y desde ahí, bueno, aceptar y solidarizarse con esa identidad y orientación sexual, sea la que sea, creo que es el gran avance, pues, que podamos tener en esta era que estamos viviendo. Sabes que las personas trans tienen una categoría muy bonita para todas las personas que nos acercamos y que nos aproximamos a sumarle respeto. Ellos le llaman los aliados, ¿no? Y es eso, justo eso, ¿sabes? Es como se trata como de hacer el ejercicio de la empatía, o sea, como flexionar la empatía lo más que puedas, ¿sabes? Como hacerlo, reventarle el límite a la empatía. Es así como, imagínate, te lo pongo en este orden de ideas. Lo que desconocemos obviamente nos va a dar miedo. Eso es una reacción humana. Nos va a dar miedo y, bueno, pues es que no los conozco, pues, no, o sea, imagínate, no hay de este estilo de vida, no hay en mi circuito, ¿no? Pero como le tocó a Milvia vivirlo con su amigo que amamantaba, ¿no? Y era como, o sea, para ti fue un choque, pero que ya luego de que viste que le estaba alimentando al hijo, el bebé, lo estaba cuidando con su ser, con lo que tiene, o sea, digamos, con lo que le dispuso la biología en la vida, ¿sabes? Que fue tener pechos para amamantar.
y muy a pesar de su expresión de género, dijo, ¿sabes qué? Yo soy tu papá y te voy a amamantar. ¿Sabes? Es como ese ejercicio de hacer empatía con ese reto que de repente tú no lo puedes vivir porque porque naciste en un cuerpo cis, ¿sabes? Naciste en un cuerpo digamos, un cuerpo con el que te sientes a gusto, con una feminidad con la que te identificas. Pero imagínate todo lo que tu amigo debió pasar para llegar a ese punto, justo a ese punto, de poderse valientemente reunir con mujeres que amamantan, siendo hombre. ¿Sabes? Para mí eso es súper revolucionario. Además, es alguien que para mí, o sea, digamos, y me encanta que lo cuentes, porque además visibilizárselo a los compañeros y a las compañeras del taller, le muestran la posibilidad de, no, bueno, pero es que sí existen, o sea, no es solo en el concepto, en la categoría de las siglas, ¿sabes? Sí existe gente como ese amigo de Milvia, ¿sabes? Y es como, qué fino, qué bueno que además, y eso es lo que le da cuerpo a las leyes, eso es lo que realmente le da validez a un ejercicio de luchar por una ley trans, de luchar por una declaración universal de los derechos humanos más amplia, cada vez más amplia, que se diversifique en función de todas las que existimos. Fíjense, Bueno, chicos, ya estamos... Sí, ya estamos como con el tiempo bastante, nos pasamos bastante, pero ha sido una conversación súper rica. Le doy las gracias a Fanny, le doy las gracias a Eduardo. Quería hacer un comentario, Eduardo, pequeñito también con respecto a toda esta última parte de la gama de diversidad amplísima que existe, que justamente en uno de estos talleres, un taller que me tocó hacer con el CENESEX de Cuba, ellos nos decían, mira, imagínate que tienes una regla de 30 centímetros. Bueno, todas las lineecitas que tiene esa regla son todas las posibilidades que, por ejemplo, pueden existir. O sea, todo lo que está ahí puede existir. O sea, no solamente blanco y negro, o sea, todos estos colores que están aquí pueden existir. Y realmente cuando ella me dio esa idea respecto a la sexualidad y a la orientación sexual, la identidad, a mí se me volaron los tapones porque justamente, o sea, para mí hasta ese momento era hombre, mujer, homosexual y lesbiana. Entonces, claro, cuando, ¿entiendes? Cuando ella dice, no, mira, esto es imagínate que es una regla, por poner un ejemplo, porque esa regla puede ser infinita. Todo lo que hay aquí, en esta cantidad, ahí puede existir y puede suceder. Entonces, claro, eso es un ejercicio bien importante, bien respetuoso y bien necesario pues, para relacionarnos con las demás personas. Pienso que el respeto es fundamental. ¿Cómo quieres que te llame? O sea, ¿qué es lo más correcto para relacionarme contigo? Creo que es importantísimo. Me da cosa con Janet, que hizo como estas preguntas y la dejamos como ahí. Pero solo voy a decir una cosita respecto a eso, Janet. Mira, en Facebook apareció una imagen que todos a lo mejor lo habremos visto en algún momento, que era hablando de la igualdad, Entonces la imagen era unas personas, unos niños en este caso, estaban asomados para ver un partido de fútbol, digo yo, ¿no? Porque era como si te asomas en una baranda para ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, el niño alto no tenía ningún problema porque pues simplemente se agarraba a la baranda y veía. El niño pequeño, pues no podía ver. Y el otro que era mediano tampoco. Entonces, bueno, la imagen era que buscaron unos cajones de distintos tamaños y entonces al pequeño lo montaron allí y al otro también. Entonces los tres pudieron ver. Ese me pareció un ejemplo muy gráfico de lo que es la igualdad. Porque ahí los tres tenían derecho a ver. Por ejemplo, si vemos ese ejemplo, tenían derecho a ver, pero las medidas que tomaron para que cada uno pudiera ver se adaptaron a sus diferencias. Entonces no es que la igualdad es raza, que todo el mundo es igual porque todo el mundo es igual. Es que hay unas diferencias y tienen que haber unas medidas,
bien sea en leyes, etcétera, para que esas personas que somos diferentes y que las diferencias puedan caber en este caso, en ese ver el juego. Esa imagen me pareció como muy gráfica de lo que significa la igualdad. De manera que la igualdad no la podemos ver como que es una cosa tabula rasa. No. Por eso, cuando hablamos del concepto de medidas especiales de carácter temporal, que fue una cosa que vimos en la presentación, tiene que ver con ver esas diferencias que existen entre cada población. Y cuando entonces los estados ven esas diferencias, tienen que adaptar esas medidas a esas diferencias. Eso por un lado. Por otro lado, otro ejemplo también de los medios de comunicación, no recuerdo ahorita el país, pero era, vamos a poner un país ficticio, no sé, a ver, demos un nombre. El planeta Marte. En el planeta Marte se acaba de promulgar la ley sobre el derecho a la maternidad. Y toman la foto de las personas que tomaron la decisión de la maternidad. Las fotos eran todos hombres. O sea, no había una mujer en esa decisión. Entonces, obviamente hay un ejemplo que te muestra que la diferencia no está siendo parte de esa igualdad. Porque quienes tienen que estar ahí, porque quienes saben lo que es ser madre o lo que en principio son las mujeres. Entonces no había una mujer en esa foto. Otro ejemplo para ver que la igualdad no es una tabula rasa, sino tiene que ver con esas medidas que tomen en cuenta las diferencias para que todos tengamos y todas tengamos cabida en esta sociedad. Y me comprometo, Yané, a volver a escuchar tus preguntas y tratar de responderte un poco más en detalle. Gracias, Mireille. No, tus respuestas han estado geniales. Muchas gracias. En verdad que este es un mundo nuevo para mí y no, yo no me había dado cuenta de tantas cosas que uno las habla como que fácil y tiene como que mucho atrás, tiene mucho trasfondo, no es tan así, tan directo, pues. Gracias, sí. De verdad. Sí. Gracias a ti, Yano. Creo que estuvo excelente la conversación. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias a Eduardo, a Fanny por participar. A la orden. De verdad que ha sido muy buena jornada esta segunda sesión sincrónica. Y para nuestros estudiantes, solo un comentario breve. La próxima sesión sincrónica va a ser el 24 de junio con los temas 5 y 6. Juan, no. Dime. Eso. ¿Por qué? Porque es feriado. Y este San Juan, ¿cómo tú vas a poner una? No. Ay, yo pensaba que era la batalla de Carabobo. Más importante que la batalla de Carabobo. ¿Qué te pasa? Estamos hablando de los derechos humanos, no me ponga eso como... Mira la diferencia. Estamos hablando de mirar las referencias, cambiarlas. No me ponga la batalla de Carabobo. Te vas ahí a lo Gran Sol a celebrar San Juan, ahí sí te lo tumbo, pero por allá en Seattle no creo que te agarre San Juan así alborotado. Mira, Juan, vamos a pensarlo mejor porque justo es el tema afrodescendiente. De la derecho humano de las personas afrodescendientes. El 24 de junio. No, lo que creo es que deberíamos no sé, es justo cada las 2 semanas para módulos 5 y 6. Y después sería el 1 de julio, que ya es la última semana del curso con los módulos 7 y 8. Y bueno, también estamos planeando ya lo que es la graduación. En serio. Y ver cómo vamos a hacer esa actividad de la graduación y a qué invitados o invitadas especiales vamos a tener también que
que nos acompañen. Y por supuesto extender esa invitación a Eduardo y a Fanny y a todos los facilitadores que están. Okay. Genial, genial. Entonces prepárense esa agenda por ahí, primera semana de julio, y bueno, queda pendiente la sincrónica de San Juan, le vamos a poner a esta. Vamos a revisar esa fecha porque Emilia tiene que estar en esa reunión, justo. El 25, háganlo el 25. Pero es viernes, el miércoles 23 puede ser. Okay. Un día antes, claro. Por mí no hay problema. Contar que no sea 4:25, todo está bien. Dale. Bueno, Beso, bueno, muchísimas gracias, un aplauso. A ustedes. Gracias, Buenísima. Fanny, gracias, Eduardo. Gracias, Chao, gracias, Eduardo. Janet también por estar y su La orden. Gracias a ustedes. Gracias. Por ahí nos vemos. Chao, Eduardo. Chao, Fanny. Chao, Chao, Tucu, chao. Chao.